Vamos a enlazarnos ahora vía Zoom con Fernando Ugaz, él es abogado penalista del estudio Ugaz Segarra. Fernando, después de tiempo nos reencontramos. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto saludarte y muy atenta a tus preguntas. Un fuerte abrazo, sí. Saludos. Fernando, se acaba de publicar el día de hoy la ley que restituye y modifica el literal A, bueno, la ley, en resumen, de la detención preliminar en casos de no flagrancia. Yo quisiera que nos explique, porque se ha discutido mucho de esto, y yo quisiera que lo que le quede claro a todo el mundo de qué es de lo que estamos hablando, es decir, de las implicancias que esto tuvo y de cómo se va a aplicar esta restitución. Bueno, ante todo, la verdad que lo principal de la norma, correcto, es que se restablece la detención preliminar en caso de no flagrancia. Entonces, al restablecerse en caso de no flagrancia, yo pienso que simplemente el hecho de haberse restablecido ya es un gran avance, ¿correcto? A propósito de varias investigaciones en las cuales se estaba pidiendo que se den estas detenciones preliminares en los casos de no flagrancia. Pero además de restablecerse este articulado, el 261, literal A, numeral 1, además se hacen unas modificatorias. Y entonces, ya antes se decía, deben existir algunas razones plausibles para considerar que la persona haya cometido el delito. Ahora se pide que existan elementos razonables. Antes, para el tema del peligro de fuga y obstaculización, se pedían que puedan desprenderse de cierta posibilidad de fuga o obstrucción. Ahora se exige indicios razonables de esa posibilidad. Entonces, yo sinceramente, estas modificatorias no son sustanciales. Lo más importante no es tanto la modificatoria, lo más importante me parece la restitución de la norma que se había, digamos así, derogado, ¿no? ¿Por qué digo que no es sustancial la modificación? Porque ya el artículo 6º y el artículo 253 del nuevo Código Procesal Penal describía que toda medida cautelar, esto es, detenciones preliminares, prisiones preventivas, etcétera, debe ser motivada, razonable, proporcional y necesaria. Pero esos artículos que han estado siempre vigentes y nunca se han derogado, no han limitado el abuso correcto que ha cometido la judicatura en muchos de los casos de detención preliminar. Por eso es que quizás yo no me voy tanto por el tema de la modificatoria, que sea lo más importante, sino por la restitución, y exhortar a que nuestros jueces utilicen esta herramienta con excepcionalidad, con criterios de razonabilidad, ¿no? Claro, porque el problema al que estamos enfrentados es este, Fernando. Es cierto que la detención preliminar ha sido utilizada en algunas circunstancias de manera abusiva, sí. Incluso la prisión preventiva, o sea, a mí me llama la atención que salen publicados comunicados, dice la Fiscalía logra que se dicte prisión preventiva de 36 meses. Oye, ¿qué celebra si la prisión preventiva no significa que esa persona es culpable? ¿No es cierto? Lo que necesitamos son sentencias, no prisiones, de 30.000 presos con prisión preventiva en el Perú. Y por último, el tema que ahora ha provocado un escándalo, ¿no? Porque ya... O sea, me han dado una cifra, Fernando, que yo todavía no la digo, porque hasta ahora no la puedo creer, de la cantidad de gente que está denunciada por lavado de activos. Por cualquier cosa te denuncian por lavado de activos y supone investigaciones que tienen consecuencias gravísimas en tus cuentas bancarias, en tus visas, y resulta que al final de 3, 4 años te dicen, no, disculpa, te dan un golpecito en el hombro, y a veces estas denuncias están originadas en información falsa, en personas cuya identidad ha sido usurpada, que el que supuestamente firma la denuncia ni siquiera sabe que está denunciando, porque han usurpado su identidad. Entonces, a lo que voy, Fernando, es a esto, que no es que la ley esté mal, lo que está mal es el mal uso de esa ley, cuando se aplica de manera incorrecta. Yo creo, si me permites, Nicolás, 3 cosas quisiera decir frente a eso. Nuestros operadores están mal. La ley no está mal. Nuestros operadores, en muchos casos, la judicatura y los fiscales, correcto, tratan de superar tanto descrédito que tienen, tanta baja nivel de aprobación que tienen
de que no están cumpliendo con sus objetivos de justicia, etcétera, tratando de lograr, entre comillas, supuestas penas anticipadas. ¿Qué duda cabe que una detención preliminar y una prisión preventiva son, entre comillas, penas anticipadas, pero que luego caen en descrédito y caen en el bochorno, porque luego cuando se tiene que archivar el caso, luego cuando el caso se tiene que absolver, se sienten incluso muchos exigidos y obligados en tratar de actuar en consecuencia a sus pedidos de prisión y a detención preliminar, cuando evidentemente las cosas en muchos casos ya se ha esclarecido. Lo segundo que quisiera yo decir era algo que decía siempre mi maestro, el profesor Mario Rodríguez Hurtado, por el que tengo un profundo cariño y aprecio. Yo creo que a muchos jueces y fiscales en la Academia de la Magistratura se le debería obligar, cual taller, que estén una semana por lo menos, ni siquiera ya, no se pide un mes, no se pide un año, una semana por lo menos en una prisión, en Lurigancho, en Castro, etcétera, para que vean cómo es el trato y qué significa quitarle la libertad a una persona, para que no se abuse del mismo al momento de su ejecución. Y lo tercero que yo podría decir es que ya hace bastante tiempo que ha perdido el poder de autocrítica de nuestro sistema. En general, abogados, jueces, fiscales y el público general, ¿no? Que se le ha vendido una idea de que tratar de lograr o instrumentalizar el sistema judicial con fines políticos y viceversa, los políticos utilizan el sistema judicial y el sistema judicial se utiliza para fines políticos, hace pues una buena noticia quizás en algún momento, pero eso no hace que el caso sea un caso real, concreto. Y en última instancia, con respecto a lo que nos dices de los temas de lavado de activos, no solamente los temas de extinción de dominio es un abuso absoluto en la actualidad. Yo tengo casos que son para llorar, estimado Nicolás, pero que es un abuso cuando la persona ha sido absuelta por más de 3 o 4 veces, la Fiscalía les abre claramente un tema de extinción de dominio. Pero la madre de todas estas calamidades ha sido los delitos comodines. ¿Cuáles son esos delitos comodines? Los de asociación ilícita para delinquir, los de criminalidad organizada y los de lavado de activos. Y entonces ya saben los empresarios que cuando su competencia, correcto, está avanzando, sucede algo, una denuncia incluso anónima puede generar una investigación y eso, bloqueo de cuentas, alarmas en los bancos, la denigración dentro de sus mercados, dentro de sus competidores, etcétera. Entonces, yo creo que no se puede tomar a la ligera este tipo de situaciones y tiene que cambiar un tema de cómo se dé el tema operativo en el día a día de este tipo de situaciones. Y yo creo que ahí mucha responsabilidad tiene la Fiscalía y los órganos jurisdiccionales, ¿no? Ahora, Fernando, la señora Magariño, que siempre piensa en términos prácticos, dice, ¿y qué va a pasar ahora? Es decir, ¿esto se aplica de manera inmediata? ¿Eso se va a aplicar frente a solicitudes hechas previamente que no se han podido aplicar de detención preliminar porque la ley había sido modificada? Es decir, no se va a poder aplicar de manera retroactiva esta situación. En realidad, estos temas se va a aplicar desde el momento que la norma se publica, o sea, hoy para adelante, ¿correcto? O sea, si había alguna intención de pedir las detenciones preliminares al señor Hinojosa, por poner acá un ejemplo que siempre se decía que no se implementaba esta ley justo para encubrir a determinadas personas, ¿no? No se va a poder, digamos, utilizar esta ley de manera retroactiva. Lo que sí se va a poder hacer es que si en el caso se desee solicitar alguna medida de acá en adelante, tendrá que ser actualizada con esta norma, tendrá que ser, si entendemos que los elementos razonables y los indicios razonables significan de que el fiscal o el juez va a tener una mayor exigencia en la motivación, en la elaboración, en la fundamentación de su decisión o de su pedido, esta debe ser así, ¿no? De tal manera que yo creo que esta es una norma que un poco eleva el nivel de motivación y fundamentación tanto de los pedidos como el de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, pero son de acá para adelante. Claro, pero además tú dices que lo importante es que se ha regresado a la activación del mecanismo de la detención preliminar en no flagrancia y se hacen ajustes, pero en realidad son, pues, yo lo he estado revisando, que es corto el texto, es reiterativo, ¿no?
Es Sí, decir, definitivamente. digamos, ya se sabía que esto tenía que ser así, que tienen que ser debidamente motivadas las decisiones, pero obviamente, ¿no? Que tienen que ser debidamente motivados. Es lógico. Si no tienes una Sí. debida motivación, no la puedes aplicar. Entonces, pero en fin, yo creo que esto es bueno para la justicia y sobre todo para la lucha contra la criminalidad. Y el mensaje de que no puede usarse la justicia con fines políticos, fines de venganza o para interferir. O sea, estamos claros en eso también. Y esto es un llamado de atención a fiscales y jueces, ¿no? Definitivamente, ¿no? Yo creo que lo más importante es que ahora se ha vuelto a restituir la detención en casos de no flagrancia. Era una herramienta necesaria. Creo que tirios y troyanos han aceptado esta situación, ¿correcto? Pero muchísimo tiempo para volver a restablecer lo mismo, ¿no? Yo creo que lastimosamente esta suspensión, este aletargo que se ha tenido esta norma, obviamente ha merecido otras razones que ya no valen la pena continuar mencionando, Una ¿no? última pregunta que no tiene nada que ver, mi estimado Fernando. Ha aparecido el testimonio de esta señora Muriate, muy cercana a Dina Boluarte, en el audio que ha hecho público Hildebrand a través del semanario Hildebrand en sus 13, donde la evidencia, o por lo menos si damos fe a este testimonio, que además no ha sido desmentido hasta ahora, es que Dina nos mintió. ¿Qué consecuencias legales puede tener esto para la presidenta? ¿Qué puede pasar con la declaración de esta señora que ha dicho: regreso a Lima porque ella está en Estados Unidos, según ella, por temor por su seguridad, y se va a presentar a la fiscalía, va a pedir garantías y va a contarlo todo? ¿Qué puede pasar? Bueno, cuando es puesto en evidencia de esa manera un testigo, digamos, ¿no? Yo pienso que pueden suceder dos cosas, y esto me hace recordar temas sumamente importantes en relaciones a los testimonios, ¿no? Y en grabaciones que son clandestinas en algunos casos, o grabaciones de declaraciones en llamadas telefónicas cuando uno de los interlocutores no sabía que estaba siendo grabado. Entonces puede suceder en que en verdad el contenido de lo declarado sea cierto, sea verosímil, no tenga algún grado de verdad, ¿ya? Pero también es correcto de que en muchos otros casos, recuerdo hace muy poco el caso de hace algunos años del señor Richard Swing, que era grabado por sus interlocutores y decía: yo le ordené al presidente hacer tal cosa, yo hacía tal cosa, yo era ahí un poco más el presidente del Estado. Y uno se jamonean pues en las llamadas telefónicas y en lo que dice a otras personas. O hace poco también lo del señor Carlos en relación al ministro de Martini, ¿no? Que salió diciendo: lo que yo dije en el audio fue mentira y que no es cierto que yo tenía algún tipo de influencia y que tampoco es cierto que se le entregó tales dineros a tales personas, etcétera. Entonces pueden suceder varias cosas. Yo creo que actuando con prudencia y actuando con criterio, lo primero que se tiene que hacer con esos audios es llamar a las personas que se mencionan en ese audio, llamar a la persona para que ratifique su declaración ante la autoridad, que se le permita no solamente ratificar el audio, la voz, sino que además entregue elementos de convicción que corroboren su dicho si quiere colaborar con la justicia. Y por otro lado, comenzar a llamar a todas las personas mencionadas. En este caso, por ejemplo, se dice que se inventó un expediente médico, ¿no? O bueno, que se desapareció el expediente médico. No hay historia clínica de lo que ocurrió. O que se desapareció. Y hay otro, ¿no? Que no lo operó el que se decía que lo operó, si no fue el que lo operó otro doctor. Llamarlo a declarar a ese doctor. Entonces yo creo que tiene que existir con rapidez, con prontitud, ¿correcto? Dedicar esas declaraciones testimoniales, documentales, reconocimientos de audio, de voz, ¿no? Y luego de hacer eso, correcto, una vez que estemos con mayor claridad y verosimilitud, correcto, yo creo que ya podemos pasar a iniciar algunas discusiones con respecto a la presidenta de la República, ¿no? Fernando, muchas gracias por atendernos, como siempre ha sido muy gentil. Un abrazo, gusto conversar contigo. Un fuerte abrazo, muy Nicolás. El gusto es mío, muy buenos días, gracias.